escuchado, ¿no? Y escuchar explosiones. Exactamente. Enterarte de la pérdida de amigos o familiares después de una explosión de esas. O tener un familiar en las Fuerzas Armadas, además, preparándose para una incursión de la cual no sabemos cómo va a salir o cómo va a resultar el Agustín, de final. las 2 damas que fueron liberadas la semana pasada, yo estaba viendo unas tomas en televisión de una de ellas, de la de cabello más oscuro. Y hay, bueno, yo obviamente no soy psicólogo ni nada, pero hay una cosa en la mirada de una persona que ha atravesado por lo que atravesó esa señora, que la vida de ella no vuelve a ser la No misma vuelve a a ser igual. partir de esa situación tan horrible que le tocó vivir, sabiendo que está con alguien que la detesta, que la odia, que la está usando y que la puede asesinar. Así es. A ella y a quienes le acompañan. Vamos a conversar con una psicóloga que actualmente trabaja brindando asistencia a personas afectadas por esta situación causada por el terrorismo de Hamas. Ella nos atiende desde Israel en este momento, cuando son allá cerca de las 10:30 de la noche. Sí, le damos la bienvenida a Gaby Fisher, como les dijo Agustín, es psicóloga, y con ella vamos a conversar sobre esto y otros temas que obviamente deben estar afectando a toda la población dentro y fuera de la zona de combate. Lleva más de 20 años viviendo allí, es de origen argentino, nos atiende desde el interior del país. Entiendo que se pronuncia Farsaba, la ciudad donde usted se encuentra, Gabriela. Digo, Muy buenas Farsaba, noches y es lo gracias mismo. por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Lo único que una corrección les hago, que muchos no en mi caso, yo he tenido que ir una vez al día al refugio, pero hay gente que ha ido, yo creo, unas 40 veces en el día. Increíble, todavía peor. En la zona sur, y ahora les explico por qué. Sí. La zona sur del país, que es la más afectada hoy por hoy, la del norte también, tienen 15 segundos para llegar al refugio. Según cómo se van alejando de la franja de Gaza, hay 30 segundos, 60, y nosotros somos unos privilegiados en tener 90 segundos para poder llegar a un refugio. Privilegiado Seguro. por 90 segundos. Por 90 segundos. O sea, 90 segundos que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Doctora, Sí. y, por ejemplo, yo me coloco en uno de estos lugares donde hay 15 o 30 segundos. La persona que se está bañando, Ajá. la persona que está dormida, la persona que está, vamos a decirlo, sentado en un baño. inodoro Sí. y de pronto tiene 15 o 20 o 30 segundos para atravesar una distancia y llegar hasta otro sitio, porque no es que el refugio está al doblar de donde tú estás. Pero es que son todas las escenas de la vida, Agustín, perdón que te interrumpa, pues es que me imagino a una madre cambiándole el pañal al bebé y en la mitad del cambio del pañal suena una sirena O comiendo y en tienes, la mesa. o dándole de amamantarlo, ¿no? Exactamente. Y tener Sí. que correr, pues tienes 15 segundos para salvar la vida. Hay una gran desventaja, vamos a decir. Nuestros impuestos por lo menos se ven reflejados en que muchos de los edificios nuevos tienen refugio dentro de las casas. Una de las habitaciones está acondicionada para ser un refugio antibomba. O sea que puedes caer un misil, la casa se destruye, pero esa habitación no. Bendito. Otros, como mi edificio, que tienen unos 30 años de antigüedad, tienen un refugio abajo para todos los que viven en ese edificio. Es suficientemente grande, tiene baños, tiene duchas. Vamos a decir, está acondicionado por las dudas que uno tenga que quedarse a dormir. Y los edificios más viejos o zonas más viejas que también hay en el sur y también en el norte, hay refugios por cuadra y media. Entonces, esto que ustedes dicen es muy figurado, ¿no? Uno se está bañando y, perdón, uno piensa si se tiene que bañar, se puede bañar y cuánto tiempo va a tardar por las dudas que. Entonces, estos niveles de ansiedad afectan muchísimo, ¿sí? Por supuesto que la gente del sur ya está más acostumbrada a que va y saca algo de la heladera y creo que en 15 segundos les alcanza y sobra, ¿no? Hacen ejercicios activos. De rapidez. Claro. Sí. O por otro lado, se les pide, cuando el refugio está un poco más lejos, que tengan ciertas cosas mínimas, como puede ser papel higiénico y que haya agua y algunas cuestiones básicas si es que hay bebés o niños. Entre los pacientes que usted está atendiendo, ¿cuáles son los síntomas o las quejas, así a ojo clínico, qué es lo más común que está viendo? Hay varios, vamos a repartirlos, vamos a decir, por grupos.
están los que están afectados solamente por el pánico, porque viven en zonas que están un poco más alejadas del conflicto en sí y solamente suenan sirenas. Y tenemos traumas y post-traumas en aquellas personas que han sufrido pérdidas y los que están secuestrados todavía están en un estado de confusión, vamos a decir, porque hay una incertidumbre tan grande. Como bien decían ustedes hace un rato, comen, no comen, cómo los tratan, bañarse no, ni que hablemos, ¿no? Pero el trato y el que no sabemos qué pasa con ellos, especialmente en los bebés que han secuestrado y en los niños pequeños. Sí, de pronto voy a volver a hacer referencia a una de las dos damas liberadas hace unos días. Ella decía que la hicieron caminar y las cambiaban de sitio por unos túneles, primero malolientes, polvorientos, llenos de telaraña, y dice que aunque la trataron relativamente bien, de pronto el tono de la orden de siéntate, de párate, de desplázate, es bien impregnado de odio, sabes que esa persona te odia y que y no te ha asesinado porque te está usando como una pieza de cambio, y eso queda en el alma y en la mente de la persona, doctora. Totalmente, eso queda, es un sello de por vida, ¿no? Y más en esta señora que su marido todavía ha quedado adentro, o sea que tiene que decir y no decir por las dudas que haya represalias por aquellos que están secuestrados o aún desaparecidos, porque hoy aparecieron que son 212, hasta ayer eran 210. Entonces sí, esto es un sello que les va a quedar para toda la vida. Y a la sociedad israelí también. Sí. Y luego a esta señora no se la llevaron de un cine. Esta señora se la llevaron de un kibutz donde más de 100 de sus vecinos y amigos fueron asesinados. Sí. O sea que ella ella llega allí como rehén después de haber visto una masacre espantosa a su alrededor. Supongo que también hay mucha gente nerviosa porque tienen a sus hijos y a sus hijas en las Fuerzas Armadas convocados por el ejército para una operación que todavía no acaba de arrancar y que no se sabe exactamente cuándo va a terminar. Totalmente. El nivel de angustia, ahí es angustia, ¿no? De estos papás y que tienen no solamente los papás que tienen a sus hijos en el servicio militar aquí, sino en todos los que son reservistas, que son tantos mujeres u hombres, o sea que hay padres y madres de familias que están enrolados y enlistados nuevamente, listos para, como bien decís, no sabemos cuándo, cuánto va a tardar, qué van a hacer exactamente. Entonces sí, los niveles de ansiedad y de pánico son bastante altos en toda la población en sí, en algunos muchos mayor digamos, también se presentan muchos casos de depresión. Cuando uno nada más se pone a pensar, o sea, yo creo que una persona que está atravesando por esto, o sea, la sirena es el peor sonido que puede escuchar el resto de su vida. En parte sí, en parte no. En parte sí, en parte no, porque también la sirena es la que te ayuda a salvar la vida, ¿no? Exactamente. Vos lo estás viendo de ese lado y yo lo veo que la sirena me salva la vida. Me dice que me tengo que ir a esconder. Que es lo que no tienen en Gaza, por ejemplo, no tienen en algunos otros pueblos no israelíes, ¿no? No tienen esa posibilidad de salvarse. Así que más allá que el Estado, el ejército le manda, no sé si ustedes sabían, se les manda un comunicado horas antes para que los familiares salgan de sus viviendas, a los gazatíes, que se ha identificado que hay misiles, bombas o algún tipo de armamento, entonces se los invita a alejarse y se les dice el por qué. ¿Y esto lo lanzan con volantes, con papeles desde el aire? Sí, es decir, le dicen a los vecinos de la zona, vamos a bombardear porque hemos identificado que en la zona donde ustedes viven hay armamento enemigo. Sí, por favor, y los civiles salgan, tendrían entonces que tomar en cuenta. Tienen suficiente tiempo, como así nosotros tenemos esos 15 segundos, ellos tienen mucho más tiempo para irse, nosotros menos. Doctora, una de las cosas que ocurre en lugares de guerra así o en lugares donde ha habido un gran desastre natural es la incertidumbre que empieza luego a provocar
el estrés y un estado depresivo de la población en general, ¿no? La falta de noticias, la falta de información, lo que por acá por el Caribe nosotros llamamos la bola. La bola es el rumor que empieza a rodar de boca en boca, de boca en boca, pero a medida que va pasando de boca en boca se va distorsionando, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, pero la gente se lo cree porque es lo que escuchan. ¿Cómo se está manejando esto a nivel ya de gobierno, a nivel de autoridades allá, para que la población no se agobie por falta de información o por información completamente distorsionada? Hay un área del ejército que es la que nos da información a los civiles qué es lo que debemos hacer. Por ejemplo, hace una semana nos avisaron de tener agua y víveres para 72 horas por las dudas que, y tener lámparas halógenas ¿sí? o de batería por las dudas que se corte la luz. Creo que también el pueblo israelí está lamentablemente acostumbrado a estas cosas, porque hace 6 meses, habrá sido en mayo también, hubo otra operación que fue mucho más pequeña y más corta, pero hace 2 años también hubo, o sea que la población no está expectante a que se entre o no se entre en Gaza, sino sabemos que en algún momento va a haber algún movimiento. Estamos esperando que nos comuniquen. Hay un tema que es sí. los niños en casa. Es decir, un niño israelí, como usted acaba de decir, lamentablemente ya está acostumbrado a que cuando suena una sirena tengo que acompañar a mis padres, a los mayores de la familia, a un lugar donde nos vamos a proteger. Y eso de alguna manera viene permeando su personalidad, su formación para el hombre futuro. Y entonces estamos criando a alguien, yo supongo, y discúlpeme si estoy especulando o de alguna manera, pero yo supongo que ese niño cuando se convierte en joven y de alguna manera es llamado por el país para servir, pues va porque lo que le tocó vivir en su niñez, pues le hace recordar ese momento de horror y va voluntariamente y va porque es su forma también de drenar lo que vivió, ¿no? Y una forma de defender y que no suceda más. Así es. Y por otro lado, a ver, en la zona sur los niños presentan muchos más trastornos de ansiedad que en la zona centro. En la zona norte, que no está afectada hoy por hoy, hay menor cantidad de casos, pero en la zona, lo de la Galilea y arriba, un poco más al norte, también está afectado por, digamos, por el Líbano también. Entonces, también presentan altos niveles de ansiedad. Y la angustia es parte del ADN de la gente. Es terrible decirlo, ¿no? Pero es como que están acostumbrados a que es un país que va a estar en guerra. Y por ya la ejemplo, gente se cansa. cuando hay, por ejemplo, durante el día, las escuelas, las personas que van a las universidades o los muchachos que van a las escuelas, en esos lugares también hay refugio para cuando suena la sirena poderlos llevar allí. Exacto. A ver, hoy por hoy, en las zonas más afectadas, en el sur, que está evacuado, ¿sí? Está evacuado y se han ido a la zona más al sur, cerca de Eilat, bien al sur, y la zona centro, cerca del Mar Muerto, están evacuados las ciudades aledañas, vamos a decir, y las del norte también están evacuadas más a la zona centro. Toda institución y organismo tiene refugio que puede albergar a cierta cantidad de personas. Entonces, hoy por hoy, los que vivimos en la zona centro, nuestros hijos van a la escuela 2 veces por semana, 3 o 4 horas, y en cantidades suficientes para poder entrar en el refugio, ¿sí? Entonces se van repartiendo. Hay las escuelas primarias, todos los kinder, todos esos lugares de niños pequeños, todos deben tener refugio. Para la gente que vive afuera, porque hay mucha persona que vive, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, y donde sí hay demasiada información, acceso a las redes sociales, no todo lo que está en las redes sociales es recomendable que lo vean. También, pues, de alguna manera sufre de algún tipo de ansiedad. Para aquellos que nos escuchan, ¿qué pudiera, si hay alguna recomendación, qué pudiera recomendarle?
Uno, más que nada, es ver solamente sitios que está, yo diría, la información certificada y actualizada. Tenemos en cuenta que en las redes sociales pasan cualquier tipo de información y muchas veces son fake news o tergiversación de la información. Entonces yo digo que vayan a fuentes que sean fidedignas, que vayan a lugares y que no se dejen llevar, como pasó los otros días, que supuestamente Israel había bombardeado un hospital en Gaza y a la media hora se aclaró que, bueno, era el del mismo Hamas, que no se le había explotado, y hay videos que demuestran eso. Entonces, ir solamente a fuentes fidedignas. Y muchas veces sabemos que hay fuentes, en especial diarios, que son pro un lado o pro del otro, y yo digo leer ambos, y sacar una propia conclusión en función de los hechos que uno ve. Por otro lado, hoy por hoy, las fotos y los videos de la masacre que ha sido en el sur son tan virales que no es apropiado que niños pequeños los vean. Ha sido una masacre real y está, yo digo acá, ¿no? Está a la mano de todos el poder verlo, especialmente en TikTok y en Telegram, que se pueden pasar contenidos altamente sensibles. Sí. Así que eso hay que tener cuidado, especialmente con los adolescentes y los niños pequeños, que sí lo hacemos aquí, que no estén expuestos o que estén menos expuestos a ese tipo de información. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Esperemos Gracias a ustedes. que todo esto pase lo mejor posible y a la mayor brevedad para que ustedes puedan volver nuevamente a su vida ordinaria. Gracias por la expresar, dejar expresar, y que también otras personas entiendan qué es lo que está pasando aquí. No es Israel contra Gaza ni los judíos contra los palestinos. Es el judaísmo o el pueblo judío en contra del terrorismo. Y que el terrorismo está en todos lados. Lamentablemente no está solamente acá. Acá se expresa en guerra y en Europa, ustedes lo han visto, en Estados Unidos también, se está expresando de otra manera. Así que sí hay que informar mucho y concientizar a la gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Esta es una producción de actualidadradio.com.